Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Especiales TV Perú. En política siempre se habla de izquierda y derecha, pero realmente sabemos cuál es el significado de cada posición, su ideología y sus objetivos. Hoy en el programa junto a Paola Pejovés le explicamos el perfil de estas dos ideologías en la política peruana. Empezamos hablando de la izquierda, su origen y cómo se ha venido comportando en el tiempo hasta la actualidad. Los detalles en el siguiente informe. La izquierda siempre se está vinculado, de tiempos históricos, se vincula a lo que va en contra de lo conservador, a lo que va buscando más bien una justicia que involucre a grupos sociales más amplios. La violencia desatada por Sendero Luminoso, por el MRTA, el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, termina deslegitimando totalmente y con absoluta razón todo lo que tenía que ver con izquierda. Que aunque muchos quieran confundirlo con un tema de izquierda, con partidos comunistas y todo lo demás, tienen poco o nada que ver con el tema de izquierda. En política siempre se habla de izquierda y derecha, pero realmente sabe cuál es el significado de cada posición, su ideología y sus objetivos. Junto al historiador Carlos Rojas, el sociólogo Jerjes Loaiza y el politólogo Jorge Aragón, explicamos el origen y los cambios que ha tenido la izquierda en el Perú. Su origen está en la Revolución Francesa, en 1789. En esos años convulsos de la Revolución Francesa, se arma una asamblea para decidir qué se hacía con la Francia en ese momento, y hay grupos políticos, ¿no? Entonces, en un momento van a tener que votar, ¿no? Era un voto, se cuenta, era el voto para decidir si el rey, que ya digamos estaba con menos poder, podía tener el derecho a vetar a la asamblea. Entonces, lo curioso es que cuando van al local que están, los que están a favor de que el rey todavía tenga derecho al veto, se ubican en la parte de la derecha del local. Los que están ya en contra de que el rey mantenga ese derecho y que quiera una nueva constitución, se van hacia la izquierda, ¿no? Y los moderados o indecisos se van al centro. Entonces, fue una manera también espontánea que se van ubicando. Y posteriormente han recibido nombre de izquierda y derecha porque se quedaron sentados en ese mismo sitio, o sea, mantuvieron sus ubicaciones. Entonces, los que estaban a la izquierda eran los que estaban en contra del rey, en contra de lo tradicional, en contra de lo conservador. Ese es un poco el origen, pues, ¿no?, histórico de izquierda y derecha. Después de la Revolución Francesa, se establecen los derechos de los ciudadanos y surge el movimiento obrero. Europa se vuelve industrial, entonces ahí van a aparecer pensadores como Karl Marx y Friedrich Engels. Marx ya plantea la distribución equitativa de la riqueza, ¿no? O sea, ya se da cuenta de que hay un grupo que está acumulando demasiado poder y va desplazando más bien a la clase obrera. Allí es donde ya va surgiendo van a aparecer en Europa grupos que se pueden llamar de izquierda ya, que van a estar en contra del capitalismo, van a plantear más bien ya una lucha por la igualdad. Desde ese momento, poco a poco, este concepto de izquierda se va expandiendo en el mundo y en el siglo XX llega al Perú, y con ello la lucha de los obreros por la conquista de sus derechos, como la jornada de las 8 horas laborales, la ampliación del voto porque las personas analfabetas no podían sufragar, y también se buscaba nacionalizar petroleras y la reforma agraria. Y aquí va a surgir en el Perú el Partido Aprista Peruano en 1924 con Ayala Latorre como su líder principal, y en 1928 se funda también el Partido Socialista bajo el liderazgo de José Carlos Mariátegui. Ahora, Mariátegui es la gran figura de esta primera etapa. Él había viajado a Europa, donde él dice, ¿no?, desposé una esposa, desposé una mujer, pero también me traje también ideas marxistas de Europa, ¿no? Entonces Mariátegui ya viene con un sentimiento de simpatía por el comunismo que estaba surgiendo en la URSS, la Unión Soviética, y también por las ideas bolcheviques. Pero a los 2 años muere José Carlos Mariátegui.
Con este hecho, la izquierda pierde un importante líder de ese entonces y el Partido Socialista Peruano cambia de nombre a Partido Comunista Peruano. En esa época, 30 y 50, es el APRA el que va a tomar, digamos, el protagonismo del movimiento, se puede llamar de izquierda, ¿no? Si tomamos izquierda como reivindicación de la lucha obrera, ¿no? Y los campesinos. Y la izquierda, digamos, del PSP va a tener más bien una especie de... Se va a mantener en los espacios de movimientos obreros nada más, un poco más oculta, ¿no? El historiador Carlos Rojas nos cuenta que hasta ese momento solo se hablaba de la izquierda que surgió en Rusia y que años más tarde sería confrontada con lo que nacería en China. En los años 50 va a surgir otro gigante, si se puede decir, también comunista en el mundo, que va a ser China. China, bajo el poder con Mao Zedong, ya va a ser una suerte de equilibrio de lo que se estaba dando en la Unión Soviética. Entonces esa influencia va a llegar al Perú también. Estas dos izquierdas influyen en la política peruana y en el año 1964 el Partido Comunista Peruano empieza a dividirse. Surgen bloques llamados los pequineses por China y moscovitas por Rusia. Se va a fundar el Partido Comunista Bandera Roja, también, digamos, vinculado todavía a la parte soviética, y ese grupo se va a subdividir en Partido Comunista Peruano Patria Roja. De Patria Roja va a también surgir en los años 70, inicios de los 70, el Partido Comunista Peruano por el Sendero Luminoso de José Carlos Maráttegui, mejor dicho, y llamado después Sendero Luminoso. Entonces vamos a encontrar que la izquierda se va a empezar a fragmentar, a dividir, a subdividir ya en los años 60, 70, hasta generarse una suerte de multitud de nombres de partidos. Algunos de ellos van a tomar la acción armada. Cada uno con intereses diferentes, algunos más radicales que otros, tal como lo explica el historiador Carlos Rojas. Sendero Luminoso ya es un grupo marcadamente maoísta. Es más, su líder, Abimael Guzmán, va a viajar a China comunista y ya va a tomar el modelo maoísta sobre todo, que es un modelo sí de guerra total, ¿no? De que para fundar un Estado hay que destruir al existente. Coge las ideas ya de, por ejemplo, ir del campo a la ciudad. El campo empobrecido debe estrangular a la ciudad, donde está el poder, digamos, el poder de los ricos, de los poderosos. Desde el año 1968 hasta 1980, el Perú estuvo gobernado por militares. Juan Velasco Alvarado, de 1968 a 1975, y Francisco Morales Bermúdez, de 1975 a 1980. En todo ese tiempo, no había espacio para la participación de movimientos políticos. Cuando regresa la democracia al país, la izquierda vuelve a hacer su aparición con el partido Izquierda Unida y participa en los procesos electorales de 1983 para la alcaldía de Lima, bajo el liderazgo de Alfonso Barrantes, un abogado cajamarquino. Y el año 1983, Alfonso Barrantes logra ser alcalde de Lima. De Lima también en ese momento pues es una Lima que está llena de provincianos. Es un momento en el cual hay ambulantes, ¿no? Entonces, este voto por la izquierda es un voto, pues también se puede considerar contra lo antiguo, ¿no? O sea, es una Lima, es un voto de protesta, es un voto diferente, ¿no? El que elige Alfonso Barrantes Lingán como alcalde de Lima. Es considerado el primer alcalde comunista que tuvo la ciudad. Nosotros no abrigamos el propósito de exterminar ni a la clase media, ni a la burguesía. Nosotros postulamos la destrucción
del sistema de desigualdad y explotación. No somos homicidas para destruir a las personas. Queremos destruir las relaciones de dependencia y de juzgamiento, pero jamás a los hombres, sino a las clases que explotan y mantienen la dependencia. Pero también con un gran problema, ¿no? Que Sendero Luminoso ya está haciendo sus acciones armadas, consideradas también terroristas dentro del país. Y Sendero Luminoso también nace también dentro del Partido Comunista, como fue la Izquierda Unida, ¿no? El historiador nos cuenta que Sendero Luminoso calificaba como traidores a todas las personas de izquierda que participaban en procesos electorales, pues consideraba que la toma del poder debía ser por la fuerza. Sendero Luminoso lo que se considera es que desprecia a la Izquierda Unida. La desprecia, la mira como alguien de repente que se ha vendido al sistema. Y esto se demuestra con hechos, ¿no? Sendero Luminoso, entre sus acciones, entre sus primeras acciones armadas, asesina a muchos alcaldes de Izquierda Unida, alcaldes humildes que estaban en el ámbito rural. Y también va a ejecutar a muchos dirigentes de Izquierda Unida, entre ellos, por ejemplo, Marilena Moyano. Entonces, se da este enfrentamiento, ¿no? Entre estas dos izquierdas, digamos, la izquierda formal, representada por la Izquierda Unida, y la izquierda que está marginal, que está fuera del sistema, como es Sendero Luminoso. Hasta que en 1985, Alfonso Barrantes postula la presidencia de la República, pero marca la diferencia y distancia con la izquierda que decía ser Sendero Luminoso. A pocos meses de las elecciones del 85, él dice e invita a los militantes de la Izquierda Unida, ¿no? que simpaticen con Sendero y el terrorismo, los invita a salir, que las puertas están abiertas. Esto lo va a hacer sobre todo porque se da cuenta, seguro por su opinión personal, pero también de que con miras a ser presidente del Perú, él no podía pues, aceptar, ¿no? el accionar de Sendero Luminoso, que sí ya se había vuelto a todas luces un grupo de carácter terrorista, que ya también eliminaba a gente que supuestamente iba a defender. En estas elecciones, Alfonso Barrantes pasó a la segunda vuelta, pero luego renunció a participar, dejando el camino libre a Alan García. En 1990, volvió a ser candidato a la presidencia de la República, pero no generó mucha expectativa. Desde ese entonces, en la historia del Perú, no vuelve a existir una izquierda unida y firme en sus ideales, porque poco a poco se sigue fragmentando y cada bloque con intereses diferentes. Pero también arrastra una imagen negativa en el tiempo. Mucha gente piensa izquierda igual a radicalismo, ¿no? Izquierda igual a violencia, izquierda igual a cortes de derechos civiles, ¿no? Sendero Luminoso sí provocó un daño, digamos, a la imagen de la izquierda, ¿no? Su accionar ha generado de que muchos sectores de la población crean de que izquierda es igual a terrorismo. La izquierda es la lucha por derechos económicos, derechos sociales y derechos civiles. O sea, estamos hablando de una nueva izquierda, como se le llama, que es una gran agrupación de una serie de agendas que tienen en común
luchar, criticar, protestar en torno a un Estado y a fuerzas internacionales que no les permiten esta emancipación. Una emancipación en términos materiales y en términos mentales. Podría haber una izquierda, digamos, más democrática, ¿no? Puede haber una izquierda que sea, digamos, menos democrática y que esté dispuesta a sacrificar algunas cosas para conseguir esos ideales. Puede haber una izquierda que es como más participativa, ¿no es cierto? Puede haber una izquierda que es como más vertical. En esta parte de Especiales TV Perú, hablaremos de cómo la izquierda peruana ha ido comportándose en el tiempo hasta la actualidad. Expertos señalan que si bien la izquierda sigue manteniendo su esencia, que es la lucha por los derechos y contra la exclusión, poco a poco se está fragmentando, cada bloque con objetivos diferentes. Esto hace que se debilite cada vez más. De la década de los 90 en adelante surge una nueva izquierda. O sea, la izquierda que ahora tenemos frente a nuestros ojos no es la izquierda de aquella época, no es la izquierda clasista, de lucha de clases entre ricos y pobres. Esta es una izquierda de movimientos indígenas, una izquierda de jóvenes universitarios, una izquierda de mujeres feministas, una izquierda de movimientos LGTB. Es una izquierda muy distinta, que no está buscando un enfrentamiento entre ricos y pobres, sino un enfrentamiento en torno a los derechos que merecen, desde su punto de vista, y en realidad históricamente lo merece, una gran parte de la población. Está requiriendo más y más atención. ¿Esto es una nueva izquierda? Sí. Como le decía Chantal Mouffe, como le decía Ernesto Laclau, es un nuevo contenido. O sea, se ha vaciado por completo el contenido izquierdista tradicional para contener ahora a un montón de personas, de grupos, agrupaciones que tienen agendas muy distintas, pero que ahora se les toma como izquierda. El sociólogo Jerjes Loaiza sostiene que estas luchas, estos reclamos de la sociedad, existen porque hay sectores de la población que están desatendidos, excluidos y que no son escuchados. Sin embargo, la izquierda arrastra una imagen creada en el pasado que muchas veces hace que no sea bien vista por gran parte de la población. Para que esta percepción cambie, el sociólogo propone que debería existir espacios de diálogo, de debate, donde se analice la evolución de la izquierda. La población evidentemente no siente en absoluto que la izquierda necesariamente vaya de la mano con sus intereses. La izquierda para ellos es la destrucción de un equilibrio económico, es la destrucción de los derechos sociales, de los derechos de la libertad de expresión, entre otros. Entonces, a la población no le gusta en absoluto que usen ese término izquierda. Les parece que es un término retrógrado, les parece que es un término peligroso. Pero esto se debe a que la gran cantidad de población no tiene espacios donde debatir estos contenidos. En la política peruana actual, encontramos a partidos que se presentan como agrupaciones de izquierda y tienen presencia en los procesos electorales. El politólogo Jorge Aragón sostiene que en cada campaña electoral, los partidos de izquierda proponen reivindicar los derechos de la población, la intervención del Estado para proteger lo que el Perú produce. Sin embargo, en el camino, ese discurso de grandes reformas va cambiando. En una campaña electoral, tú dices lo que la gente quiere escuchar y tiene mucho sentido. A la hora de gobernar no puedes hacerlo bajo la misma lógica. Una cosa es el discurso y otra cosa es la toma de decisiones, ¿no? Una cosa es los ideales y otra cosa es las cosas que puedes hacer para alcanzar esos ideales. Entonces, en ese sentido me parece que es como natural, ¿no es cierto?, esperar que hayan distancias entre lo que uno inicialmente propone y lo que uno termina diciendo semanas después o haciendo, digamos, mucho tiempo después. Y esto fue precisamente lo que sucedió con el expresidente Ollanta Humala. El experto nos cuenta que para tener más aceptación de la población, Humala Tazo tuvo que moderar su discurso inicial en la campaña electoral del 2011, donde el mensaje era inclusión social. Y ya en la candidatura de Ollanta Humala vemos que para él fue, digamos, importante levantar algunas de esas demandas para posicionarse electoralmente como un candidato viable, como un candidato ganador. Ahora, en esa campaña todavía vimos que para poder ganar la elección él tuvo que hacer, digamos, una serie de concesiones a su discurso original, ¿no? De alguna manera alejarse de las posturas más tradicionales de un programa de izquierda y más bien moderarse, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera le permitió ganar. Ya en el gobierno creo que la historia continuó, es decir, él prefirió, digamos, gobernar de una manera más, ¿cómo decirla?, técnica, sin necesariamente comprometerse con estas grandes transformaciones que implica un programa de izquierda y su gobierno fue
en varios sentidos, podríamos decir, innovador, pero creo que no representó un gobierno de izquierda en el Perú, ¿no? Otro caso es el de Susana Villarán, quien fue alcaldesa de Lima entre el 2011 y 2014. Un gobierno que llega, digamos, generando una serie de expectativas, pero creo que entre la gestión, los problemas de gestión, la campaña feroz que se le hizo en contra y finalmente los casos de corrupción terminaron, digamos, convirtiendo esa experiencia en una experiencia más negativa que positiva para la izquierda en el Perú. El tiempo ha pasado y llegamos al año 2021. En esta campaña presidencial, la izquierda nuevamente vuelve a tener presencia. En esta campaña electoral ha habido una izquierda más tradicional en términos de lo que conocíamos y una izquierda que pretendió ser un poco más abierta hacia otros temas, ¿no? Al final hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Más personas vinculadas con la izquierda, me parece, han preferido este modelo más de izquierda más tradicional y se han sentido menos representadas por este modelo de izquierda diferente, alternativo, ¿no? Moderno, por ponerle un término, ¿no? Para el politólogo Jorge Aragón, esta presencia importante de la izquierda ha sido impulsada en gran medida por los efectos de la pandemia. Los problemas para acceder a un sistema de salud mínimamente funcional, que haya cierta equidad en las condiciones que puedes tener, si te enfermas o no te enfermas de COVID. Entonces, creo que ahí el empate ha sido bien interesante, ¿no? Un contexto que ha puesto sobre el relieve algunas de las ideas y de los principios que la izquierda representa. Continuamos con Especiales TV Perú. En esta parte del programa, junto a expertos, le explicamos la historia de la derecha y cómo ha influido en la política peruana. El término derecha e izquierda aparecieron hace más de 200 años en la Revolución Francesa por el lugar que ocupaban los bloques en la Asamblea. A la derecha estaban los defensores del antiguo régimen, es decir, estaban los defensores del absolutismo, los defensores de que nada cambie o que poco cambie. Y a la izquierda estaban los liberales, los que querían abolir los privilegios y convertir la monarquía absoluta en una monarquía constitucional. Esa división de izquierda y derecha más o menos siguió durante el siglo XIX, trasladada a América Latina. Después de la independencia, la derecha eran los conservadores y a la izquierda estaban los liberales. Definir qué es la derecha en el Perú no es tan simple. El término desde el siglo XIX está relacionado al sector más privilegiado del país y las clases dominantes. Tal como sucede con la definición de izquierda, la división entre ambas está referida a la concepción del origen de la desigualdad. La izquierda representa a quienes creen que la desigualdad económica disminuye a través de la intervención del Estado. En cambio, la derecha reúne a quienes sostienen que el origen de esta es natural y que por lo tanto no amerita regulación estatal alguna. Bueno, derecha e izquierda son términos dicotómicos y tienen que ver con el asunto de justicia social. La izquierda agrupa a todos aquellos que piensan que cuanto más justicia social, el mundo será mejor. Mientras que la derecha es aquel grupo que piensa que la justicia social tiende a la inmovilidad, al estancamiento, y que se necesita el estímulo de que alguien pueda ser más rico que el otro para que entonces haya inversión. Quienes piensan entonces que una dosis de desigualdad es necesaria para que haya crecimiento son aquellos que están en la derecha.
En el siglo XX, la derecha continúa siendo ligada a la oligarquía y empiezan a aparecer diversas posiciones en el espectro político, desde las más conservadoras hasta las liberales, donde encontramos diversos tipos de derechas. Que desde el año 1936 en el Perú hay tres derechas. Hay una derecha, llamémosla religiosa, una derecha más conservadora, tenemos una derecha liberal que en algunos momentos ha sido más grande o ha tenido más representantes, y podemos decir que hay una derecha popular que en algunos momentos ha sido caudillil o que está más asociada a un liderazgo personalista. Esas son las tres derechas que desde 1936, que la derecha se presentó en la elección del año 36 separada, ha existido, y si uno ve la primera vuelta del año 2021, se va a encontrar con una derecha religiosa conservadora que podría ser parecida a lo que ha sido el señor López Aliaga, una derecha liberal, marcadamente liberal y en algunos casos muy tirada hacia el centro, con alto grado de porosidad, con personajes como el señor Paredes Terry, que no necesariamente ha sido un hombre de derecha, pero que ha integrado o tratado de integrar a distintas personas, y una derecha, llamémosle popular, que está vinculada a la tradicional actitud caudillil del Perú, que ha sido el caso de el fujimorismo y de Fuerza Popular. El dominio de la derecha se mantiene hasta finales de la década de los 60, donde aparecen con fuerza partidos como el Demócrata Cristiano, fundado por un grupo de políticos liderados por Héctor Cornejo Chávez. El PDC propone la defensa de la dignidad de la persona humana, la familia, la transparencia del Estado, lucha contra la corrupción, pobreza y la inseguridad ciudadana. Vamos, vamos, vamos con Bedoya, vamos a cambiar el Perú. Vamos, vamos, vamos con Bedoya, hagamos una sociedad mejor. De este movimiento surge Luis Bedoya Reyes, quien forma luego el Partido Popular Cristiano en 1966. Bedoya fue muy popular cuando ocupó la alcaldía de Lima y tuvo una activa participación en la Asamblea Constituyente y las elecciones de los años 80. Acción Popular nace en la década de los 50 y tuvo como base el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, con el que Fernando Belaúnde había postulado la presidencia del Perú en las elecciones de 1956. La Unión Nacional Odrioísta, fundada en 1961 por el general Manuel Odría, tuvo una corta duración, ya que tras el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado en 1968, el partido desapareció. Se trataba de un partido conservador y representaba a la extrema derecha en el país. La derecha estaba representada a partir de los años 30 por Sánchez Cerro, por Benavides y por la oligarquía, ¿ya? Digamos que hasta 1968, año del golpe de Velasco, la derecha en el Perú, a grandes rasgos, estaba representada por la oligarquía. En esa época, por el partido que había fundado el dictador Odría, la Unión Nacional Odrioísta. El APRA, digamos que estaba un poco al centro, y los partidos reformistas de la época eran la Democracia Cristiana, Acción Popular, y más a la izquierda de ellos estaba pues el Partido Comunista y los satélites del Partido Comunista. En la mitad del siglo XX se mantenían, como vemos, las diferencias entre izquierda y derecha, donde el golpe militar de Velasco Alvarado cambió muchas cosas del status quo de la época. 12 años después vuelve la democracia y los partidos políticos. La derecha presenta rostros conocidos como Fernando Belaúnde, que es elegido por segunda vez. Acción Popular se unió con el PPC, obteniendo la mayoría en el Senado. Alianza que buscaba la restauración de la democracia y la confianza en la seguridad jurídica.
En los 80 también llega Alan García y las consecuencias del primer gobierno prista llevaron algunos cambios en la derecha peruana. En 1987 el escritor Mario Vargas Llosa aparece en escena con un nuevo discurso y su movimiento Libertad. Y que en 1990 logró que la derecha se uniera en el Fredemo con Acción Popular y el PPC para enfrentar a Alberto Fujimori. A partir de 1987, cuando irrumpió el liderazgo de Mario Vargas Llosa, ¿ya?, que luego fundaría un movimiento que todos conocemos, el Movimiento Libertad, que era liberal, ¿ya?, y que lo llevó a la candidatura o lo empujó a la candidatura a la presidencia en 1990. Sin embargo, Mario Vargas Llosa quiso darle una proyección más amplia a su candidatura y formó el Fredemo con Acción Popular, con el Partido Popular Cristiano y otros grupos políticos. Entonces, hacia 1990, la derecha peruana se unió. Fue una época, un momento muy interesante porque todos los espectros de la derecha liberal, la derecha conservadora y la derecha populista, representada en ese momento por Acción Popular, se unieron. Es la última vez en el Perú que la derecha se unió. Y eso fue en 1990. El fujimorismo, que cambia la Constitución en 1993 y aplica un programa totalmente distinto al que prometió en la campaña, aplicando el llamado shock que afectó a la economía nacional, se podría definir como una derecha distinta a las anteriores, una más populista y conservadora y defensora del status quo. Para ubicar partidos en el caso peruano, la derecha tecnocrática, la derecha tuvo una matriz, estuvo muy organizada y muy entrelazada hacia finales de los 90s. Alberto Fujimori, como logró armonizar la derecha tecnocrática y la derecha populista, tenías tecnócratas en el manejo de la economía y populistas en las políticas sociales, clientelares en algunos casos. Eso se fue después que Fujimori cae, se fue divergiendo y tomando caminos paralelos, y una derecha más tecnocrática la vimos en el caso de Peruanos por el Cambio. PPK fue el emblema de esta derecha tecnocrática, mientras que la derecha más populista, más política, más relacionada con la representación territorial la vimos en Fuerza Popular. Vemos que el fujimorismo con Fuerza Popular fue el partido que encabezó la derecha más masiva y popular, pero que perdió su discurso ultraconservador en los últimos años, lo que permitió que emerja una nueva narrativa, mucho más dura y extrema. Hablamos de una derecha ultraconservadora como Solidaridad Nacional, que aspiró a ocupar el lugar de Fuerza Popular, pero que en las últimas elecciones fue reemplazada por Rafael López Aliaga y Renovación Popular, logrando un tercer puesto, demostrando que el Perú es mucho más conservador de lo que se pensaba. El pueblo peruano es un pueblo muy conservador, de sentido común. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del sur peruano, donde sus acepciones en lo económico pueden parecer muy de izquierda, pero cuando se tocan los temas de moral, aún en los sectores que podríamos llamar de izquierda o de izquierda radical, en el tema moral son muy conservadores. Y la élite peruana en su gran mayoría es una élite progresista, liberal. Entonces hay una incomprensión entre la élite y su pueblo. La élite del Perú no entiende a su pueblo. Lo considera retrasado, arcaico, y yo considero que las clases medias y las clases altas son muy progresistas en el Perú y tienen una desconexión porque sienten que el Perú no avanza, pero lo que pasa es que no entienden a su pueblo. Y para liderar un pueblo hay que entenderlo para comenzar. Y si no se comprende al pueblo peruano y sus valores conservadores, en una encuesta última hace relativamente poco tiempo, el Perú aparecía junto con Colombia como entre los países más religiosos del mundo. Entonces,
El Perú es un país muy religioso y eso tiene un elemento conservador, independientemente de su acepción en otras políticas como la economía, etcétera, ¿no? Tras la década del fujimorismo, la presidencia de Alejandro Toledo se caracterizó por el inicio del despunte macroeconómico con el fomento de la inversión extranjera y la firma de tratados de libre comercio, buscando el desarrollo de la agroexportación y recursos naturales como el gas de Camisea. También destacó la implementación de varios proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo humano, aunque tuvo que enfrentar protestas sociales como el llamado Arequipazo en el 2002, en rechazo de la privatización de la empresa eléctrica EGASA. Alan García en su segundo gobierno apostó también por continuar el modelo económico y el Perú pudo enfrentar la crisis mundial del 2009 con cifras positivas. De Alan García, algunos de sus analistas, de los que lo han seguido, decían que siempre había estado a destiempo, que en los años 80 fue casi el último populista, cuando ya el populismo en América Latina estaba de salida, y en los años 2000 fue muy neoliberal, en un momento en que América Latina estaba girando hacia el socialismo del siglo XXI, que América Latina estaba girando hasta esa versión, llamémosle rosada, que había desde Brasil, Argentina, Venezuela, el mismo Chile, Bolivia y el Ecuador. Entonces, que en las dos oportunidades de gobierno, Alan García, a pesar de su calidad política como candidato, como gobernante, habría estado a destiempo. Pero fue Ollantaytamala quien empezó en el nacionalismo y tuvo que cambiar su propuesta más al centro, creando programas sociales interesantes como Beca 18 y Pensión 65. En el caso del gobierno de Toledo, los TLCs, en el caso de García, tímidamente el inicio de la reforma magisterial, Ollantaytamala, los programas sociales y la reforma magisterial y universitaria, y paremos de contar, no hay más. Y en 30 años o 21 años eso es lo único que se ha hecho. La derecha tiene un déficit institucional y político y una deuda con el país, porque el país le ha confiado el manejo del mismo en los últimos 30 años, 35 años, y deja mucho que desear el balance de la derecha en el país. Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2021 sorprendieron a la mayoría. Dos candidatos con tendencias políticas opuestas, pero ambos catalogados como conservadores. Disputarán la segunda vuelta. Hay una respuesta conservadora, la gente no quiere arriesgarse a más grandes cambios y entonces hay un afloramiento de sentimientos conservadores que están en todo el mundo y que la crisis hace que salgan a la palestra. Una encuesta del 2020 de Ipsos reveló que el 65% de los peruanos se declaraba conservador o semiconservador, es decir, conservadores en lo social pero progresistas en lo económico o viceversa. Lo cierto es que tendríamos miedo al cambio. Cuando se toman posiciones extremas, ya la violencia se convierte en parte de las estrategias de movilización, de proselitismo, lamentablemente, ¿no? Y es una consecuencia de cuánto nos hemos ido a los extremos, al punto de que no toleramos a quien tiene posiciones distintas a la nuestra. ¡Por mis hijos! Muchas gracias. Me parece que se veía venir, porque durante toda la década pasada el movimiento Con mis hijos no te metas venía creciendo, las manifestaciones que hacían eran considerables, el evangelismo, ¿no? Nuevas corrientes religiosas dentro del cristianismo
se notaba que tenía su público, ¿no? De tal forma que creo que López Aliaga, esa candidatura, ¿no?, ha sido como la expresión política de un movimiento social, cultural, que venía creciendo, que era perceptible y que no es solamente peruano, porque es un movimiento general en toda la región latinoamericana. Una derecha que ha sido criticada por no ver más allá de Lima y dar la espalda a las regiones, lo que ha permitido una polarización y descontento. Cierta derecha peruana ha sido muy limeña, ¿no?, muy limeño-céntrica. Creo que ese ha sido el problema histórico de partidos, bueno, como el PPC, digamos, ¿no?, que en Lima tenían fuerte respaldo y que en lo que se llamaba antes las provincias, ahora las regiones, pues su peso era más bien bastante reducido. Una derecha que varía de acuerdo a los tiempos y que por el momento no ha podido formar una coalición en los últimos procesos electorales. La derecha es una miscelánea en el Perú, como la izquierda, con múltiples matices, y que esos matices muchas veces se decantan en momentos electorales, ¿no? En el Perú hoy hemos visto en las elecciones que la derecha se ha presentado, entre comillas, dividida, ¿no? Desde el centro hacia la derecha extrema, ¿no?, con varios candidatos. Entonces, en esos candidatos que hemos visto, podríamos un poco advertir los matices de la derecha, ¿no? Desde la derecha autoritaria y conservadora a la derecha liberal y a la derecha reformista, digamos. La derecha en los últimos años no ha podido leer los mensajes que enviaban las regiones, incrementando el descontento. En el último ciclo económico, el del neoliberalismo que empieza con Fujimori y que continúa hasta nuestros días, hemos tenido bastantes años de crecimiento económico. Ese crecimiento económico lo que ha disparado es la desigualdad, porque los ricos se han hecho mucho más ricos de lo que eran en los años 80, mientras que debido a la naturaleza del modelo que ofrece trabajo para pocos, entonces el modelo solamente chorrea. Esto hace que los pobres hayan seguido siendo tan pobres como antes, que algunos hayan dejado la pobreza, pero para pasar a una pobreza relativa, a una clase media muy precaria. Y ahora con la pandemia y la crisis económica, las cifras se han desplomado y volvemos a los años 80. En los últimos 30 años la política peruana ha tenido sus idas y venidas, pero que han coincidido con el modelo económico actual, donde las privatizaciones, libre comercio y el Estado de Derecho han sido importantes. Pero también hay quienes creen que poco se ha hecho. Su balance es negativo. Yo creo que la derecha peruana debió haber evolucionado hacia un concepto más liberal, o sea, que creyese en la economía de mercado, en materia económica, en la democracia, en materia política y en el progresismo en materia de derechos individuales o sociales. Sin embargo, lo que ha ido predominando más bien es lo que yo he denominado la derecha bruta y achorada, que lo que ha querido hacer es un modelo mercantilista en materia económica favorable a grupos de poder y al beneficio de grandes grupos empresariales, pero no a la creación de una economía de capitalismo competitivo, autoritaria en lo político, avalando proyectos como el de Fujimori en los 90, y muy conservadora en términos de los derechos sociales e individuales. Entonces yo creo que hay un cisma en la derecha que ojalá en el futuro sirva para afianzar a este sector más liberal en desmedro de este otro más conservador que ojalá pierda protagonismo en el país. El cambio, según analistas, debería incluir reformas en salud, educación y seguridad, que el crecimiento y desarrollo llegue también al sector menos favorecido, temas que preocupan al peruano del 2021. Para mí es la última oportunidad que la derecha tiene de gobernar el Perú. Si no lo hace bien, si no genera un shock capitalista,
un despliegue inmediato de programas sociales efectivos, caminos rurales, Pronamax, Prona, Foncodes, Pensión 65, bonos a la gente afectada. Y adicionalmente, no reforma institucionalmente la salud pública, la educación y la seguridad. El 2026 vamos a ver a Vargas Llosa pidiendo que voten por un candidato de izquierda para que no gane Antauro Humala. A nivel macroeconómico, el Perú ha sido un buen alumno. Y esto, lo de macroeconómico, el Perú se ha esforzado mucho en cuidarlo, sobre todo como consecuencia de lo que se vivió en los años 80. Entonces, desde ese punto de vista, es algo positivo, ¿ya? Sin embargo, lo que ha fallado en varios de nuestros países es cómo se ha gestionado el resultado de lo macroeconómico, pero ya en políticas públicas. En esta dicotomía, muchos nos podemos preguntar a quiénes podemos ubicar en el centro. Las elecciones de este año han elegido a dos opciones que se ubican en los extremos. Una sociedad que está actualmente muy polarizada, donde los partidos políticos no han podido llegar a un consenso. El problema es que también, en perjuicio de lo que estamos hablando, las personas que podríamos llamar más de centro están tomando una posición que es la de la no decisión. Y entonces eso desvaloriza a la posición de centro, porque la excluye de la decisión. En un momento donde se define algo tan importante para todos los peruanos, que un sector crítico, un sector pensante, ilustrado, digamos, con cierta importancia desde el punto de vista de la discusión y de la opción, decida no optar o no discutir o apartarse o decir que vote en blanco o que va a votar viciado, etcétera, lo que hace es mostrar mucho más radicalizadas las posiciones. Entonces, ese sector de centro que podría ayudar hacia un lado o hacia otro, lo que está haciendo es permitir que se vea un escenario más radicalizado aún. Yo creo que en esta elección era previsible que se polarizara el país. Yo creo que la simultaneidad de crisis que hemos vivido, crisis económica, crisis política, la desafección de la gente de la clase política por la zozobra generada por el conflicto entre el queiquismo y Kuczynski, crisis social, crisis sanitaria, hacían que la gente votase de mal humor. La gente ha ido a votar irritada, con un familiar muerto, con un tío, un padre, un hijo, un hermano, fallecidos por el COVID, empobrecidos por culpa de la recesión y la cuarentena excesiva que dictó Vizcarra, y han ido a votar, por ende, con mal humor. Y en ese escenario, el centro pues pierde vigencia, la opción moderada pierde sentido. Por eso ha sido duramente castigado el centro en esta elección. Si uno suma a Guzmán, eventualmente algo de Forsyth, no llega pues ni al 5% del total del país, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la derecha? Para algunos, si pierde esa elección, ¿podría despedirse un buen tiempo de acceder nuevamente al poder? Para mí es la última oportunidad que la derecha tiene de gobernar el Perú. Si no lo hace bien, si no genera un shock capitalista, un despliegue inmediato de programas sociales efectivos, caminos rurales, Pronamax, Prona, Foncodes, Pensión 65, bonos a la gente afectada, y adicionalmente no reforma institucionalmente la salud pública, la educación y la seguridad, el 2026 vamos a ver a Vargas Llosa pidiendo que voten por un candidato de izquierda para que no gane Antauro Humala. Yo creo que es la última oportunidad que la derecha tiene para que el país le siga concediendo el respaldo que en los últimos periodos le ha concedido. Lo que vivimos actualmente para los analistas se debe en parte a la falta de partidos políticos y la falta de cuadros técnicos en cada uno de ellos, donde no hay figuras que destaquen en cada comicio electoral. Mientras en el Perú no haya partidos realmente institucionalizados, yo creo que tanto en la derecha como en la izquierda
habrá pues atomización o feudalización. La ausencia de partidos y la fallida reforma política han permitido la aparición de personajes y figuras individuales. Que la derecha pensó que podía tomar el poder no promoviendo proyectos políticos propios, sino patrocinando candidatos eventualmente, que promovieran no solamente las ideas, sino que promovieran también políticas que estén de acuerdo con sus doctrinas, ¿no? Fue muy pragmática, muy superficial y ahí están las consecuencias. Este es el panorama que plantea el 2021. Dos fuerzas muy distintas entre sí, izquierda y derecha, ambas conservadoras que plantean a su manera un cambio en el país. Una derecha fragmentada que quiere mantener el modelo económico actual y una izquierda radical que plantea un cambio total. La tarea para el que gane será dura y ardua en un país que busca un cambio que mejore la vida de todos.